Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio en esta semana en el segundo libro de Samuel. En el capítulo 21, no lo terminamos la semana pasada, dejé esta parte porque esta parte tiene otra enseñanza. Terminamos con Rispa, la bendición y el ejemplo que ella nos deja sobre la ley de la honra. Y lo que continúa está en contexto con la honra. Y vamos a ver aquí a David ya anciano, viejo, cansado. Y podemos titular este estudio como David se cansó. Vamos a leerlo. Verso 15 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Aún los grandes hombres de Dios llegan a cansarse, envejecen. Y David ya no tenía las fuerzas para pelear como cuando él era joven. David puso en peligro su vida y sus hombres se dieron cuenta que él ya no podía salir a la batalla. ¿Contra quién estaban peleando? Vemos aquí que hubo una guerra con los filisteos y vinieron gigantes, los gigantes que quedaban reservados para futuras generaciones. Usted dirá, bueno, ¿cómo es eso? David acabó con la vida de Goliat, el primer gigante. Pero Goliat no estaba solo. Goliat tenía 4 hermanos. Y uno de esos hermanos de Goliat, en esta batalla, vienen a pelear, y es cuando David, estando en plena batalla, sus hombres se dan cuenta que David ya no es el mismo. Estuvo a punto de morir. Este gigante trató de matarlo y ya David no tenía las fuerzas para combatir contra gigantes. Israel se enfrentó al desafío que todos nosotros tarde que temprano nos vamos a enfrentar. De lo que iban a hacer. ¿Qué iba a hacer Israel? ¿Qué va a hacer la congregación? Cuando vean la debilidad de su líder, cuando su líder comience a faltarle las fuerzas, cuando sus líderes comiencen a envejecer. Una debilidad que puede ser entendible debido a su envejecimiento. Ahora le toca al pueblo de reunirse junto con su rey y proveerle a él lo que él necesite. Leyendo la biografía de George Matheson, el compositor de un himno que ha pasado de generación en generación y que nos alienta en las noches oscuras, en las noches de decaimiento, de frustración, en las noches que parece que todo se ha acabado, que nuestras fuerzas se han agotado, que ya no podemos continuar hacia adelante. En estas noches, ese himno ha inspirado a miles de miles a través de muchas generaciones. ¿Quién era George Matheson? Era un predicador que comenzó a perder la vista desde su niñez, paulatinamente, y llegó a ser un ministro escocés y escritor de muchos himnos. Él nació el 27 de marzo de 1842 y pasó a la presencia del Señor en noviembre 28 de 1906, ya en el siglo pasado. Iba a decir en nuestra época, pero es mi época. Estamos en un nuevo siglo. Su novia, ya comprometida con él, lo deja al ver que él gradualmente iba perdiendo la vista. Y aún así no se desanimó, estudió teología con la ayuda de sus hermanas,
que ellas se dedicaron a aprender latín, el hebreo y griego para poderle ayudar en sus estudios, ya que él no podía leer. George Matheson fue nombrado asistente en la iglesia de Sandy Ford en 1868 y se le dio la oportunidad de ser el pastor principal del pueblo de Inland, donde permaneció por 18 años. Después de la boda de su hermana, la única que le quedaba, él no fue a la recepción de su hermana, se quedó en casa, no tuvo que encender la luz, no la necesitaba, ya que estaba completamente ciego. Y ahí en esta soledad, en estas tinieblas, a su corazón quebrantado, la única ayuda que le quedaba para continuar en el ministerio, que era sus ojos, su hermana, iba a ser su propia vida, muy, muy aceptable. Pero él en esa soledad comenzó a hablar con el Señor y en sus diálogos se dio cuenta que Dios le estaba dando un himno titulado Amor que nunca me dejarás. Algunos dicen que la congregación que tanto amó, al darse cuenta que él había envejecido y que estaba ciego, ya se había dado cuenta, pero en su envejecimiento, los movió a despedirlo de una iglesia que tanto amaba y donde había dado su vida. Hay siervos amados en Cristo que dieron su vida a la obra del Señor, sacrificando su familia, su tiempo, su dinero, su vida entera, a favor de la congregación. Y al verlos desgastados, al verlos envejecidos, en lugar de apoyarlos y aportar lo que les falta a ellos, los echan, los critican, quizá por su necedad dicen que el anciano repite las mismas cosas, las mismas anécdotas, y sí lo hemos visto, yo lo he visto, yo fui joven también, y nos volteábamos a ver cuando nuestro pastor volvía a contar la misma historia semana tras semana, sus anécdotas personales, y ya volteábamos a vernos, y es irreverencia. Hoy puedo darme cuenta, debemos de tomarlo como que lo escuchamos por primera vez, porque son sus memorias que atesoran en sus corazones. Algunas veces se nos va a olvidar cosas, es lógico, hay desgaste o algún descuido. ¿Y qué tal si comete un error? Que en lugar de decir la cita, dice otra cita y lee otra. ¿Sabe qué hacen los sabios fariseos de las congregaciones? Casi los crucifican. Se le olvidó la cita. Dijo un texto y se equivocó en la cita. Eso ocurre y siempre va a ocurrir. Pero, ¿qué hicieron los hombres de David? Vamos a ver qué hicieron los hombres de David al ver a su líder desgastado. Vamos a continuar leyendo. Y en el verso 16 dice, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. El verso 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces, mire lo que hicieron los hombres de David. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel, en Israel. ¿Se da cuenta cómo actuaron estos siervos? Ellos llegaron a la ayuda y Abisaí lo protegió, salió en su defensa. Valoraron a su líder. Era una lámpara. No, ya no vas a salir con nosotros. No queremos que tu vida se pierda. Tú eres valioso para nosotros. Tú nos guías. Tú nos has enseñado a guerrear. Tú
Tú has estado con nosotros cuando más te hemos necesitado. Cuando no valíamos nada, cuando llegamos quebrados a la cueva de Adulam, tú estuviste con nosotros. Tú escuchaste nuestras palabras de dolor. Tú nos consolaste. Tú estuviste ahí, dándonos palabra de apoyo. ¿Cómo vamos a perder eso? ¿Cómo vamos a permitir que perdamos esa luz que tú has sido para nosotros? ¿Se da cuenta, amados en Cristo, la forma tan correcta, tan hermosa, este ejemplo de los hombres de David, de la congregación de David, cómo ellos actuaron cuando vieron que ya su líder estaba debilitado, que su líder estaba cansado, porque claramente lo dice el verso 15, y pelearon contra los filisteos y David se cansó. Entonces su congregación, sus hombres dicen, no, ya nunca vas a salir, déjanos ahora nosotros que peleemos las batallas, porque tú ya estás debilitado. Eres muy valioso. Si te perdemos, vamos a quedar sin esa luz, sin esa guianza, porque David era ejemplo para ellos. Qué hermoso, amados en Cristo. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros. David siempre estuvo allí. David aprendió su lección cuando cayó en pecado por no haber salido a la guerra, cuando era tiempo de guerra. Él se quedó en palacio, salieron sus hombres, y usted ya conoce ese relato bíblico. Al quedarse en palacio, ocioso, levantándose tarde, con una mente desocupada, miró a Betsabé y ahí fue donde cometió el acto de adulterio, que le costó mucho y esa corrección le siguió todos los días de su vida y que Dios la usó para formarlo de acuerdo a su corazón. Pero vea que él nunca se apartó, nunca más dejó a sus hombres solos. Siempre peleó las batallas juntamente con ellos. Ahora ven que ya no, David, permítenos que nosotros hagamos este trabajo. Déjanos a nosotros, porque sigue siendo valiosísimo para nosotros. Valoramos tu esfuerzo, valoramos todo lo que tú has hecho en el pasado, valoramos cuando nos viste llorar, valoramos cuando nos viste en esa angustia, en esa desesperación, y estuviste ahí. Cuando estuve en la cárcel, ahí estuviste. Cuando hubo duelo, ahí estuviste, David. Cuando se llevaron nuestras mujeres, ahí estuviste para pelear por nuestras familias. No queremos que esa luz se apague. No queremos esas tinieblas. Queremos que tú continúes con nosotros. Ahora permítenos a nosotros pelear por ti. Qué hermoso ejemplo. Si la lámpara en Israel se apagaba, todo Israel iba a quedar en oscuridad. Trump dijo, el cuerpo no se ahogará mientras la cabeza esté por encima del agua. Debemos de orar por la vida de nuestros pastores, por la vida de nuestros líderes. Cuando oramos por ellos, note lo que sucede. Oramos por nosotros mismos, porque ellos son los que están cuando más los necesitamos. Hay mucho que hablar sobre esto. En el verso 18 dice que vino otra segunda guerra. No me voy a enfocar mucho porque voy a hablar específicamente sobre nuestra gratitud para quienes nos presiden. Pero voy a tratarlo muy por encima y en la siguiente semana vamos a tratar detenidamente cada uno de los gigantes. En la segunda guerra vino otro filisteo. Ya en esa guerra, nomás quiero hacer énfasis en esto, en esta batalla ya David no salió a la guerra, salieron sus hombres. Y a este gigante de nombre, déjeme ver dónde está, Gof, dice, hubo otra guerra en Gof contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jared Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo. Este es otro de nombre Goliat, pero con un segundo nombre, Geteo, para no confundirlo con el Goliat que mató David. Y hubo otra tercera guerra, y hubo otra guerra en Gad, y también
Otro de los hombres de David lo mató. Este fue Jonatán. Y estos 4 gigantes, como lo vemos aquí, estos 4 gigantes eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Pero yo quiero que usted note aquí esto. Ya David no salió a la batalla. Él ya no salió. Salió a la batalla cuando el primero que mató a Abisaí, pero ya no lo mató tampoco a David. Lo mató uno de sus hombres, porque David estaba debilitado, y es cuando ellos comprendieron que tenían que proteger a su líder y cuidarlo. Y que vemos que a pesar de que fueron los hombres de David los que pelearon las siguientes batallas y no permitieron ya que saliera su líder, no se le acreditó el crédito únicamente a sus hombres, sino que dice la Escritura que los 4 gigantes de Gad, los cuales cayeron, dice, por mano de David. Y yo quiero aquí enfatizar que estos 4 gigantes no cayeron por mano de David, pero se le da el crédito. ¿Por qué? ¿Por qué se le da crédito a David? ¿Por qué no la congregación toma el crédito? Si ya David está fuera de las batallas. Podemos decir, no, pues ya el pastor no hace nada, no está ahí sentado. Podemos inclusive decir, no, pues ya casi nomás llega el domingo, los días de servicio, está sentado, se levanta y trae la enseñanza y se va y nos deja con toda la cara. Hay quienes pueden llegar a decir eso. Nosotros somos los que sacamos la iglesia adelante. Nosotros somos a los que hacemos el trabajo. ¿Por qué no se le acredita? ¿Por qué se le acredita a David algo que él no hizo? Por la simple razón que ese legado lo había dejado él, que él había instruido, que él había enseñado, que él les había enseñado, con su ejemplo, les había enseñado a trabajar, a pelear, a guerrear. Por esa razón, se le acredita a David. Así que tengamos mucho cuidado en decir, nosotros lo hacemos, porque no, aquí es un equipo, aquí alguien tuvo que enseñarte a hacerlo. Esta nueva victoria matando a los gigantes, hermanos de Goliat, enseñaba que Dios seguirá levantando líderes que continúen matando gigantes. Pero alguien tuvo que haberles enseñado a guerrear, a pelear, no solamente de palabras, pero a través de la palabra del Señor y a través del ejemplo de muchos siervos que han dado su vida, que se han desgastado sus fuerzas enseñándoles, no solamente con palabras, sino con el ejemplo, haciendo la obra del Señor, fieles. Llueve, truene, relampaguee, estén enfermos o no estén enfermos, tengan problemas familiares o no tengan problemas familiares, estén en duelo, estén en luto, ahí están, presentes. En cierta ocasión alguien se atrevió a decirme que usted nunca se enferma, pero me lo dijo con molestia. ¿Por qué? Porque estaba siempre yo ahí. Y no contesté palabras necias, pero luego me quedé meditando. Yo vengo enferma muchas veces. Yo vengo en dolor. Después llego, voy a mi casa y me pongo mis pijamas y sigo con los medicamentos, pero nadie se enteró. ¿Por qué? ¿Porque quiero ser un héroe? No. ¿Porque quiero verme bien? No. Porque es mi deber delante del Señor y porque Él me da la fuerza. Porque si Él no me diera la fuerza, yo no pudiera llegar. No pudiera llegar. Con todo el medicamento o con todo los dolores, no pudiera llegar si no fuera Él el que nos sostiene. ¿Y por qué nos sostiene? Porque el Señor es tan fiel. Porque nos ama primeramente, porque Él nos ha llamado. Y al que Dios llama, Él lo sostiene. Si todos esperáramos a sentirnos bien para servir, no hubiera pastores. Si el apóstol Pablo hubiera dicho, cuando yo no tenga este aguijón punzante que me hace sentir que casi muero,
Cuando yo ya no tenga ese malestar, entonces voy a embarcarme para ir a las misiones. Él no, él embarcó su aguijón en su carne y con todo aguijón se embarcó a hacer la obra del Señor. Debemos de valorar eso. Su pastor nunca se lo va a decir. Su pastor no va a llegar al púlpito para hablar de lo que le duele o lo que tiene. ¿Por qué? Porque él es una lámpara, es una guía, es un ejemplo. Porque él viene enviado por el Señor a traerle palabra de vida, palabra de aliento, palabra de corrección, palabra que usted necesita para que usted sea un guerrero, para que usted pueda vencer sus propias batallas. Porque después de que su pastor ya no esté en la congregación, van a venir otros gigantes. Y usted necesita aprender, como aprendieron los hombres de David, a guerrear contra esos gigantes. Si el Señor tardase, van a venir nuevas cosas donde va a poner en peligro a su familia, donde va a poner en peligro a la iglesia, y usted debe de aprender a pelear. ¿Y quién le va a enseñar? Es su pastor, que está enfrente, con dolor, con problemas, con situaciones adversas, con necesidades, pero ahí está enseñando cómo puede vencer lo que viene en el futuro. Así lo hizo David, y así lo hacen muchos siervos que realmente aman al Señor y aman a la obra del Señor y aman su congregación. Aunque muchos digan, ya no sabe lo que dice, o se equivocó, o no lo dijo bien. Aunque lo digan, sigue siendo luz, porque tiene la experiencia que usted no tiene. Tiene la experiencia y el llamado que usted no tiene. Amados en Cristo, tengamos cuidado. Antes de comenzar este estudio, yo comenté, quizás algunos dirán, oh, es que ella es pastora, por eso le está diciendo. No, no lo estoy diciendo por eso. Y no estoy esperando que alguien venga y me dé una palmada en la espalda. No soy ese tipo de persona. Y los que me conocen lo saben. Lo estoy diciendo porque hay miles de pastores sufriendo en silencio, bebiendo sus propias lágrimas por la ingratitud de aquellos que les dio su vida y no han sabido valorarlo. Y alguien tiene que decirlo. Y si Dios permitió que yo grabe este mensaje para que usted lo escuche, escúchelo bien, porque Dios pedirá cuentas de su ingratitud, porque el pastor que usted tiene, Dios lo puso. No, pero es que usted no sabe quién es mi pastor. No, ni quiero saberlo. Ni quiero saberlo, porque no es usted el que Dios levantó para juzgarlo, es el Señor. Así que tengamos cuidado y honremos, porque aún Saúl, que fue llamado para liderar un pueblo, aunque falló, Dios lo honró hasta el final de su vida. Así que tengamos cuidado. Y lo que yo le estoy diciendo es para su propio beneficio. Sostenga las manos de su pastor. También Moisés se cansó y sus manos bajaban. Y note usted lo que sucedía. Cuando sus manos cansadas comenzaban a bajar, el pueblo comenzaba a perder la batalla. En lugar de criticar y juzgar, y en lugar de querer corregir a su pastor, levante las manos en oración. Levántele las manos, sosténgalo. Sostenga estas manos caídas, cansadas. Sosténgalo en oración. Apóyelo. Bendiga a Dios porque tiene pastor, porque hay muchas congregaciones que no tienen pastor. ¿Sabe que el tener un pastor es una bendición? Cuando Israel pecaba contra Dios, los dejaba sin pastores. Y dice, cuando te vuelvas a mí, yo te daré pastores que te guíen. ¿Note usted la bendición que muchas veces pasamos de largo? Hay cientos de congregaciones sin pastor, por cualquier circunstancia, pero hay mucha escasez de pastor. Unos porque pasan a la presencia del Señor, otros porque envejecen y los desechan, los mandan a un asilo que no sirve para nada, otros porque no soportaron el peso de la carga, otros porque están desanimados, heridos. Yo he escuchado de pastores que se han suicidado de todas las edades. Qué triste oír eso.
Oh, el fariseo ya está listo con la cruz. Y dirá, es que no tuvo fe, es que fue un débil, es que tú no le ayudaste. ¿Por qué no piensas así? ¿Por qué no dices, por qué no oré más por él? ¿Por qué no estuve ahí cuando lo miraba con sus lágrimas? ¿Por qué no le hablé palabra de aliento? ¿Por qué no lo animé? ¿Por qué no le dije, aquí estoy contigo, pastor, no estás solo? ¿Por qué no le dije eso? ¿Por qué no pensamos así? ¿Por qué pensamos solamente en que fue un débil, un cobarde y que está en el infierno? ¿Será que está en el infierno? ¿Tú eres el juez? ¿O es que los suicidas van al infierno? Pero también aquellos que asesinan van al infierno. Y las palabras duras, fuertes, contra tu pastor son como espadas que causan la muerte. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. A estos hombres nos dan un tremendo ejemplo. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ama, ora, protege y cuida a tu pastor. Él es lámpara para ti. Dios seguirá, vuelvo a repetirlo, levantando líderes que continúen matando gigantes por el legado que dejó David. No queda solo en lo que él logró, no solamente queda en lo que él hizo, sino en lo que él dejó. Quedaba un pueblo preparado para la victoria. Los triunfos de David fueron significativos no solo para él mismo, sino para otros, que conocieron la victoria a través de las enseñanzas y el ejemplo de su pastor David. Los gigantes cayeron por mano de David, como lo vimos en el verso 22, y por mano de sus siervos, lo cual significa que David conquista a sus enemigos en el presente, para que haya hijos espirituales como Salomón, que hereden el legado de su padre. Nuestras victorias presentes no solo son buenas para nosotros, sino también pasan a las generaciones. ¿Qué es lo que tú estás dejando? ¿Qué legado estás dejando? Vamos a pensar ahí, ¿qué estamos dejando? Tú que estás sentado en la congregación escuchando enseñanzas, tu pastor está dejando luz. ¿Cuál es el legado que vas a dejar a tus hijos? ¿Descontento? ¿Murmuración? ¿Criticando a tus líderes? ¿O estás aprendiendo atento a la luz de las enseñanzas que tu pastor trae semana tras semana para dejar ese legado que se te está dejando a ti para que tú lo transmitas a tus hijos? ¿Qué es lo que estamos dejando nosotros? La derrota de esos 4 gigantes se les acreditó a David, por mano de David y mano de sus siervos. David fue el ejemplo a través de su guía y la influencia que dejó en ellos. Dejen que aquellos que después de un largo servicio y con sus fuerzas menguadas se sientan complacidos, permaneciendo con el pueblo de Dios. No los abandonen, brillando para ellos como una lámpara, con su experiencia, con el conocimiento de muchos años, de muchos estudios, de muchas experiencias buenas y malas, dolorosas, alegres. Dejen que ellos sigan brillando en medio de ustedes. No los desechen. Recuerden que David tomó 5 piedras cuando se enfrentó a Goliat. Puso 5 piedras en su costalito ahí pastoril, en su bolsita, que él iba a usar. No, David sabía que no iba a fallar en la primera intento de acabar con Goliat. Él nomás necesitó una piedra, es todo lo que él necesitó. Y él sabía que nada más iba a necesitar una sola piedra. Y una sola piedra lanzó contra el gigante y su tiro fue tan certero que le dio en la frente a Goliat.
Y él cayó. David toma la espada de Goliat con su misma espada y le corta la cabeza. ¿Pero por qué tomó 4? Si nunca pensó que él iba a fallar. Porque David sabía que después de él iban a venir otros 4 gigantes. Y él se preparó. Él se preparó, llevó material para que otros aprendieran a matar gigantes. ¿Qué es lo que hace tu pastor? Él se prepara. Se prepara para darte material a través de las Escrituras. Se prepara para traerte armamento, para que tú puedas vencer en tu vida personal, en tu vida familiar y en tu vida en la iglesia, en tu servicio. Él prepara, tu pastor prepara el material para que tú seas un vencedor. Y lo vemos claramente aquí, como David también se preparó. Yo voy a matar, yo voy a acabar con ese gigante porque Jehová Dios me lo va a entregar en mis manos. El gigante que no podían destruir, acabar con él, ninguno del ejército de Israel, ninguno. Ninguno pudo enfrentarse a él. Todos estaban con temor, acobardados, escondidos. Ninguno se atrevió a enfrentarse a Goliat. Pero David dijo, Dios me lo va a entregar. Él le creyó a Dios. Y dice, llevo 4 más. Hoy voy a acabar con el que nadie puede acabar. Y dejó 4 piedras, material, para que la iglesia pueda acabar con lo que viene. Y vienen tremendas cosas. Amados en Cristo, hay un gigante que nosotros no pudimos destruir. Ese gigante, ese Goliat, es Satanás. Cristo ya lo hizo por nosotros. Y nos ha puesto a nosotros para que sigamos peleando batallas. Y levanta generales, tremendos generales de Dios. Tu pastor es un general que te está enseñando a través del ejemplo de Cristo Jesús, que ya venció al que no pudimos vencer, pero Jesús lo hizo. Ahora, tu pastor es un general puesto por el Señor que te está enseñando con el material de la palabra de Dios, con esa luz, te está enseñando a seguir guerreando, a seguir peleando tus propias batallas. Qué hermoso ejemplo. El Señor Jesús dijo en Juan 14:12 que mayores cosas haréis. Él nos dio el ejemplo a través de la palabra, como lo hizo David con sus hombres, como lo hace cada siervo del Señor. Y todos nosotros, todo pastor, esperamos que la congregación se levante con más poder, con más unción, porque se le ha dado materiales, se le ha dado enseñanza, se le ha dado ejemplo, tal como lo hiciere el Señor Jesús. ¿Te das cuenta, amado, la responsabilidad? No es solamente hablar. David dejó un legado. ¿Tú qué vas a dejar? Yo dejo un legado de más de 40 y tantos años, 43 años, estudiando la palabra del Señor. ¿No lo he alcanzado todo? Todavía puedo decir, no sé. Y los que me conocen y están cerca de mí, saben que cuando me siento aquí digo, Señor, ¿qué voy a decir? Habla tú porque no sé nada. Y no lo digo con una falsa humildad. No, lo digo de corazón. Me siento que no. ¿Por qué? Porque soy un vaso de barro. Eso es todo lo que soy. Y dependo del Señor. Y cuando me equivoque, porque me voy a equivocar, recuérdate que la excelencia es de Cristo, no del vaso. Y honra la palabra del Señor. Hónrala. El legado que yo dejo, carpetas y carpetas de estudios, archivos llenos de mensajes. Muchos no los he predicado, enseñanzas que no he dado, pero ahí están. A alguien le va a servir. David quizá no volvió a ver esas piedras, se las dejó, esas 4 piedras,
a los que iban a venir después de él, a sus hombres. Dejo un legado de renuncia, de luchas. ¿Cuál es mi legado? Que a pesar de todo, mi testimonio es de que Dios me ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Qué dice Hebreos? Vamos a ver la palabra del Señor en Hebreos 13, que es el consejo que nos da la Escritura sobre lo que estamos tratando en este momento. Hebreos 13, 16, 13, verso 16, ahí está. Voy a comenzar en el texto, en el contexto. Dice, he de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y ahí comienza el verso 17 con este mandato. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí no nos deja opción. La palabra del Señor no nos deja opción, pero ¿por qué lo tengo que hacer? No se lo merece, no nos deja opción. Dice únicamente, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y nos dice la razón por lo cual nosotros debemos de hacerlo. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Tu pastor no es lo que tú esperas? ¿Te ha defraudado? ¿Te has tardado? Comienza a orar. Eso es todo. Comienza a orar. Porque el Señor nos enseña que debemos de obedecerlos y estar sujetos a ellos. Lo único que me puede hacer moverme de la congregación, y con derecho, derecho válido, es que tu pastor predique falsa doctrina, que esté en adulterio o que haya robo en las finanzas. De lo contrario, estás en rebelión. Si nomás porque no es lo que tú esperabas, estás fuera de orden. Pero asegúrate bien, no escuches lo que se habla, asegúrate bien con pruebas de que hay adulterio. Asegúrate bien, porque no es lo que te digan, no es lo que escuchas, no es los consejos de los Absalones y de los Ahitofeles que te van a mover. Es el Señor. Asegúrate bien, porque los libros de cada congregación están abiertos para que con toda confianza el que es fiel puede llegar y decir, puedo ver, no porque sea obligatorio hacerlo, pero yo sí permito. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que esconder. Pero no es tampoco tu deber andar consultando y viendo, porque tú lo que das, lo das al Señor. ¿Te das cuenta? Como a veces estamos fuera de lugar cuando queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que está bien. Y Judas entregó a Jesús porque supuestamente le defraudó. No fue el líder que él esperaba. Tengamos cuidado, porque es un espíritu de Judas, movernos porque me defraudó mi pastor. Cuando más lo necesitaba, no estuvo ahí. ¿Estás segura? ¿O no le llamaste para decir lo que estaba pasando? Y muchas veces el Señor no nos permite acudir a una llamada, porque el Señor quiere tratar directamente con la persona. Pero te aseguro que por lo menos en esa llamada te dio una palabra de aliento, te dio una palabra de esperanza, o te texteó un texto como respuesta. Un día me llamaron de Mexicali, había estado en campaña por ahí, y alguien me llamó, una persona me llamó, dice, la escuchamos predicar y yo estoy en un problema,
Y le estoy llamando para que usted me diga de parte de Dios qué es lo que tengo que hacer. Te voy a mandar unos textos que te van a edificar. Porque la respuesta no la tengo yo, la tiene la palabra del Señor. Le mandé como unos 10 textos conforme la necesidad que dijo que tenía. Me volvió a mandar, después me mandó él un varón. Me mandó otro texto. No, yo lo que espero es que usted me diga, me dé de parte de Dios profecía. Le digo, yo no puedo darte profecía porque todo está escrito en la palabra y los textos que yo te envíe es palabra de Dios y es la solución a tu problema. Búscalo, humíllate, ora, examina tu corazón y el Señor te va a guiar a través de su palabra. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, como dijo aquel profeta en el Antiguo Testamento, porque hoy queremos que el profeta nos diga palabra de hombre o de mujer lo que tenemos que hacer, cuando todo lo que tenemos que hacer ya está escrito en su palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Punto. Porque esos provechos. Ora por nosotros. Ora por nosotros. Ora por tu pastor. Ora por tus líderes. Y tú mirarás un cambio en tu vida personal y en la vida de la congregación. Para terminar voy a hablar de Eliseo. ¿Por qué cree que Eliseo tuvo la doble unción? Porque bien claro se lo dijo Elías, que era cosa difícil que la tuviera, muy difícil, y la verdad que sí es muy difícil obtener esa doble unción. Y vamos a verlo en segundo libro de Reyes, ya con eso termino. Espero que que tomes la enseñanza con un buen espíritu, porque la intención de mi corazón y el deseo de mi corazón es que honres a tu pastor. Y no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de todos los pastores que necesitan de tus oraciones. Todos necesitamos de que se ore unos por otros y el pastor no queda fuera. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 9 y dice: Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora veamos el verso 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Muy difícil es para nosotros el ser obedientes. Muy difícil. Muchos dicen: no, yo quiero la doble unción. Y el Señor está dispuesto a dártela. Pero la doble unción no es algo que va a venir de forma sobrenatural. Tenemos la unción del Espíritu, pero la doble unción es la obediencia. La obediencia trae bendición. Y mire la actitud de Eliseo. Elías le dice: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Si me vieres, o sea, no te despegues de mí, no quites tu mirada de mí. Si tú me ves cuando yo me voy, si estás ahí hasta que yo me vaya, ¿y a dónde se fue? Se fue al cielo. Si tú estás ahí, obediencia, la vas a recibir, pero si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con carros de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Le dolió la separación. Él no se alegró, dice: oh, ahora sigo yo soy el sucesor de Elías. Oh, hoy sí, la congregación va a cambiar. Oh, ahora sí van a saber lo que es un buen pastor. Él no se alegró. Él rasgó de dolor, señal de duelo. Rasgó sus vestidos en dos partes. Verso 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
humillación. No le cayó el manto encima. Él tuvo que levantarlo de abajo. Tenemos que comenzar, primeramente, sujetos, aprendiendo de los que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros para cuidar nuestras almas. Debemos de aprender. Y el manto no te va a caer en los hombros. El manto hay que levantarlo desde abajo. Y solamente aquellos que han aprendido la ley de la honra en obediencia, en sujeción, a quienes Dios ha puesto como lámparas, podrán tener ese manto algún día, si es la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu legado? Y esto hablo a los miembros de las iglesias. ¿Qué legado vas a dejar? Yo tengo la satisfacción de parte de Dios que mi legado se ha extendido. Hay quienes han salido de esta congregación y han continuado haciendo lo que nosotros hacemos aquí, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios ha proveído el ministerio de comida. Hay gente que se han ido y han continuado levantando ese ministerio. Hay ministerio de niños, hay quienes se han ido y se enfocan en ese ministerio. Algunos se han ido lo hacen disgustados, se han ido disgustados, molestos, porque posiblemente querían hacer lo mismo y se les dio oportunidad, pero como ellos no lo estaban liderando, entonces no quisieron estar bajo su gestión. Entonces cambian de iglesia y continúan, llegan con mire, yo lo sé hacer, porque lo vieron, porque lo aprendieron, y eso a mí me llena de satisfacción delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un legado que aprendieron, donde salieron quizás disgustados, porque algunos, así pasa, algunos hacen el servicio del Señor por contienda, la palabra misma lo dice, otros por envidia, otros por querer competir, otros lo hacen realmente por amor al Señor. Pero Pablo dijo una cosa, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Algunos por contienda lo hacen, gloria a Dios, el nombre del Señor es glorificado. Otros lo hacen por amor, el nombre del Señor sea glorificado. Y esa es mi satisfacción, que el Señor me ha permitido, me ha usado este vaso de barro imperfecto, con muchas quebraduras, porque Dios usa vasos quebrados. Y he sido de inspiración para tener Soup Kitchen, para tener ministerio de comida, para ir al Instituto Bíblico, para prepararse, para aspirar a este ministerio, y por lo que haya sido, que lo hayan buscado por sobresalir, por lo que haya en sus corazones. Lo más importante de todo esto es que el nombre del Señor sea glorificado. Y el Señor dará a cada uno su recompensa conforme fuera su obra y conforme lo que había en su corazón. Amados en Cristo, para concluir, honra a tu pastor. Honren a sus pastores. Velen por ellos como ellos mismos velan por ustedes. Hónrelos, porque el Señor es honrado en ello. Que Dios nos los bendiga abundantemente y tómelo. Yo sé que fue un estudio muy directo, muy fuerte, pero tómelo. Tómelo de parte del Señor, porque lo que más necesita su líder no es su crítica ni mi crítica. Lo que más necesita su pastor es su amor, su comprensión y su obediencia, para que él pueda hacer su trabajo satisfactoriamente delante de los ojos del Señor, porque los pastores vamos a dar cuentas delante de Dios por su alma. Háganos fácil el trabajo, no los haga tan difícil, entregándose a ser guiado a través de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, hermanos.
Jorge Matheson estaba solo, muy solitario esa noche, sufriendo amargamente en Escocia. No era dolor físico, ni siquiera pesar por haber sufrido ceguera parcial a los 18 años, terminando completamente ciego. Sentía angustia de espíritu al enfrentar su triste futuro. Jorge recordaba la pena que le quebrantó cuando su prometida comprendió que el seminarista seguiría perdiendo la vista y por eso rompió el compromiso de matrimonio. Ella le dijo que jamás podría ser la esposa de un pastor religioso totalmente ciego. Ante las duras palabras de su amada, Jorge había tomado la difícil decisión de nunca casarse. Afortunadamente, cuando perdió la esperanza de formar un hogar, recibió consuelo, solidaridad de su hermana mayor, quien aprendió griego, latín, hebreo, para poder ayudarle a terminar sus estudios teológicos. Siempre sirvió como su mano derecha, dispuesta a facilitar sus responsabilidades pastorales. El 6 de junio de 1882, él ofició la boda de su otra hermana. Cuando su familia, los amigos se habían ido a festejar el casamiento, Jorge prefirió quedarse en la casa pastoral, sin ánimos de participar en tanta celebración. No encendió ninguna lámpara porque esa luz no cambiaría la acostumbrada oscuridad física. Necesitaba luz interna ante la soledad y el dolor emocional que le oprimían hacia un abismo negro de depresión. Su corazón clamaba por el consuelo a Jesús. Más tarde, él recordó: la crisis me afectó con una gran fuerza que solo yo conocía. Fue algo que me causó el desaliento más severo. Sin embargo, un nuevo himno resultó de aquel sufrimiento. Fue el trabajo más intenso que hice en la vida. Decía: estoy seguro que las 4 estrofas se completaron en 5 minutos y nunca cambié lo escrito con algún retoque o corrección. Sin duda, en esa crisis Jorge había repasado mentalmente frases como las siguientes, de salmos conocidos. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Tuve envidia cuando me puse a pensar en esto. Entenderlo me resultó muy difícil. Yo tenía el alma llena de amargura. Sentía mi corazón apretado. No obstante, tú me has tomado de la mano derecha. Me has guiado para seguir tu consejo. Y al final me recibirás en gloria. Mientras tristemente gemía, las Santas Escrituras consolaron su espíritu y de repente otras palabras brotaron de su corazón. Sí, un mensaje de consuelo, de aliento. Más tarde recordó: tuve la sensación de que alguna voz, que no fuese la mía, me las hubiera dictado. Busqué papel, escribí: oh amor, que no me dejarás. Descansa mi alma siempre en ti. Oh gozo, que al venir a mí quitaste todo mi dolor. Tras la tormenta el arco vi, y ya el mañana, yo lo sé, sin lágrimas será. Estos versos, fruto de profunda angustia, llegaron a ser uno de los grandes himnos de la Iglesia. Las 4 estrofas comienzan con una palabra clave: amor, luz, gozo y cruz, que no solo describen aspectos de nuestra relación con el Señor, sino también son intrínsecas al nombre de Cristo como nuestro Salvador. El amor es un refugio para el alma cansada de tan profundo como el océano. La segunda estrofa se centra en la luz, luz que ilumina el camino del peregrino, cuya débil antorcha es reemplazada por el bello resplandor de Cristo, la luz del mundo. La tercera estrofa se trata del gozo que viene del Señor y logra quitar el dolor. El arco recuerda esa promesa de esperanza después del diluvio, anunciando que la mañana sin lágrimas será. La cruz es el tema de la estrofa final.
La vida sin Cristo es orgullo, gloria pasajera, vanidad. Jesús derramó su sangre en la cruz, y en Él tenemos nueva vida con perspectiva eterna. Los talentos, el servicio abnegado del pastor Matheson fueron de bendición para miles durante varias décadas. Después de su último pastorado de tiempo completo en Edimburgo, siguió predicando en diferentes iglesias de Escocia, Inglaterra. Por ejemplo, si tenía que ausentarse el aclamado pastor Alejandro White, acostumbraba a entregar su púlpito al ciego Matheson, diciendo que su congregación estaba más que conforme con sus sermones. Con frecuencia, la reina Victoria lo invitaba a predicar en Londres. Fue ella quien hizo publicar y difundir ampliamente su sermón sobre el patriarca Job. Jorge recibió varios doctorados, otros honores. En 1902 publicó Hombres representativos de la Biblia, obra de 3 tomos que fue muy bien recibida. Predicó por última vez el 14 de febrero de 1904 en su iglesia de 2.000 miembros que había pastoreado durante 18 años. Estaba enfermo. Le costó mucho esfuerzo pararse delante de la congregación. Sin embargo, en casa su pluma seguía tan productiva como siempre, dejándonos tesoros como sus hermosos pensamientos en cuanto al canto, la himnología. Uno de sus ensayos dice: la Biblia nos habla acerca del futuro, por ejemplo, cómo será la música ante el trono de Dios. El apóstol Juan se dio cuenta que en el cielo habrá himnos que sólo podremos cantar los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Sin duda serán cánticos de triunfo, himnos de victoria que alabarán a Jesucristo, quien nos liberó del mal, rescatándonos de las cadenas del pecado. Ningún ángel, ningún arcángel podrá cantar con la misma autoridad por no haber experimentado aquella transición, pasar de ser esclavos separados de Dios a ser hijos perdonados. Habrá notas, acordes en la bella partitura sobrenatural que los ángeles alcanzarán a entonar, pero habrá otras maravillosas melodías con letra profunda que sólo pecadores perdonados y hechos hijos de Dios podremos cantar. Como hijos, ahora estamos recibiendo un entrenamiento musical del Padre Celestial, quien nos prepara para formar parte de aquella gran coral eterna. Hay himnos que únicamente aprendemos estando en el valle. Ningún maestro nos los puede enseñar, ya que esa música brota de la experiencia personal. Son himnos que reflejan el contenido del corazón, descargando las memorias, las sombras del pasado, para transportarlos por las alas de la comprensión espiritual. Nuestro Padre está entrenándonos para cantar aquellas alabanzas puras. Algunos afirman que Dios envía la tristeza con el fin de probarnos. Pero también sé que esos momentos de melancolía nos están puliendo para poder cantar, dando adoración gloriosa al Señor. Es en la noche que nos está enseñando un cántico de esperanza. Al cruzar el valle nos está afinando la voz de victoria. Pasando por la neblina espesa, se enriquecen los acordes, mientras que la lluvia endulza nuestra melodía. En el frío recibimos abrigo para poder cantar. Al sentir miedo, Dios perfecciona nuestra fe para cantar con confianza. En la academia de la tristeza hay motivos para cantar al Señor, quien nos prepara de manera única para tomar lugar en esa gran coral celestial. Nuestro canto allá será del agrado eterno al Dios Todopoderoso. El final de la vida de Jorge Matheson se acercaba. Terminó su ministerio en público pronunciando la invocación durante un culto en el muelle de la ciudad, pidiendo protección divina sobre los marineros, pescadores del condado. El 27 de agosto de 1906,
Como de costumbre, pasó el día leyendo y escribiendo. Se acostó a su hora habitual. Como a la 1:30 de la madrugada, su hermana fue despertada por un fuerte gemido de su hermano en el primer piso. Al bajar rápidamente las escaleras, encontró que Jorge ya no podía hablar. Sin embargo, sonreía, sabiendo que su vida terrenal se culminaba, que iba a casa de su padre. Murió con el rostro iluminado de gozo. La muerte de Jorge Matheson impactó al país. Mensajes de agradecimiento por su ministerio llegaron desde muchas partes del mundo. El sábado 1 de septiembre se celebró el funeral en la iglesia más grande de la localidad, y el sepelio tuvo lugar en el panteón familiar del cementerio municipal de Glasgow. Su tumba fue cubierta de rosas, mientras que una multitud recordaba su constante servicio amoroso hacia los demás. Su último libro, Mujeres representativas de la Biblia, fue publicado después de su muerte. Por medio de su poesía, Oh amor que no me dejarás, escrito hace 138 años, Jorge Matheson será honrado por mucho tiempo, y Dios será glorificado donde quiera que se canten himnos. Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrarás. Oh luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh tú, el gozo que por mí sufriste aquí mortal dolor, tras la tormenta
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos.